Inicio. Ya, bienvenido a La Pajarera. Hoy vamos a conversar, la cámara está arriba, de la relación de Dulce y Gracia entre los editores Es una cámara y espía. los escritores, ¿cierto? Sí, yo creo que y agregarle un tema, incluso el gran negocio de las editoriales, si se puede. También Saltamos, puede ustedes saben saltarse más de esos temas. Yo para muchos variar temas sé re aledaños. poco, aunque debo confesar que tengo editor. Está ahí. Sí. Pero mi editor tiene chip libre para todo. En realidad mi editor le pone título hasta los cuentos, así. Pero tengo editor, po. No podría decir que tengo una relación mala con mi editor. Y buenos títulos, ¿no? Y le coloco los Camilo, tú que ya has publicado libros, por Sí. ejemplo, ¿el editor necesariamente se requiere que sea novelista o poeta o no necesariamente? Ah, buena pregunta. No necesariamente, Ya. siempre puede hacer, digamos, de todo. O sea, hay especialistas, pero también los editores. Ahora con la cuestión comercial no hay más, hay menos especialistas. Yo leí un artículo donde decía que antiguamente un editor, cuando no era tanto el negocio editorial, podía tener como unos 3 libros al mes. Ya. Pero ahora está en la cantidad de libros que tiene un editor, que también es más despersonalizado el juego con el escritor. Ya. Ya. Claro, viene siendo como más lejano. Y que antiguamente el editor era más como, podía llegar a ser casi como un médico de cabecera, así, un amigo, eso es por los antiguos editores, Ahora digo es yo. como un doctor. Sí. ¿Y si es así, cuáles serían los criterios entonces que utiliza para discriminar o no sobre alguna novela que tiene que sacarle esto y poner esto otro, y de un poema sacar esto e incorporar esto otro? ¿Cuáles son los criterios si no maneja ninguna de las dos áreas? O sea, los criterios son... Vicente, ¿qué crees tú cuáles son los criterios? Porque- Bueno, hay un tema de primero que nada, del manejo del lenguaje escrito. ¿Ya? De repente por ejemplo, hay novelas en que un escritor demora, supongamos, 5 años en escribir una novela, por decir, que tiene 500 páginas, pero las primeras 100 páginas están escritas, diríamos, de una forma, y el escritor evolucionó en los 5 años, piensa de otra forma, escribe de otra forma, Claro. y termina escribiendo como si fuera otro escritor. Ya, entonces hay momentos que hay que homogeneizar la escritura, el texto, homogeneizarlo. Entonces ahí hay que cortar, hay que cambiar estilo, qué sé yo, porque si no van a aparecer 2 o 3 libros dentro y distintos, diríamos. Claro. A menos que ese sea la Y estética, suele o por suceder, ¿eh? estética de repente también. Hay una propuesta estética al comienzo y después en el desarrollo de la novela puede haber una contradicción estética con lo que planteó al comienzo. ¿Ya? Lo que se puede traducir el día de mañana cuando se imprima, definitivamente que el libro sea un fracaso. ¿Ya? O la crítica sea tan mala que, ¿cierto?, que pase a ser dentro del concierto literario, diríamos, un espectáculo poco honorable, diríamos, para el escritor. Es muy fino, yo encuentro que en ese sentido muy fino el trabajo del escritor, Sí. es muy ¿Hay intelectual. algún caso de algún libro que la crítica las descuartizó el libro y después pasó a ser un bestseller? Pero claro, Claro, está sí, lleno, pues hay está lleno mucho, de... mucho. Ya. Imagínate que uno de los casos famosos, o sea, de grande, el caso de Marcel Proust, francés. Él le costó mucho entrar al ruedo literario, rechazado y todo. Ya. Incluso su libro cuando salió también fue criticado. Y después se convirtió en un referente de la literatura francesa del siglo XX, pues, Marcel Proust. Y fue rechazado. Incluso otro grande francés, que no me acuerdo el nombre, Alan no sé cuánto, dijo que el libro era una porquería. Pues. Ya. Otro grande de Francia. Y ahí más demoró el que el libro llegara a su calidad que todos sabemos que tiene hoy. A todo la pregunta, ¿se estudia para ser editor o simplemente el editor nace? Se puede. No, tiene que Es que hay muchos que pasan, bueno, yo creo que como periodista tú tienes que saber Sí. que hay un estudio especializado en edición. Sí, disculpe, la Chile ofrece un magíster en edición. Sí. Sí, ya, por ejemplo. ¿Pero quién conoce a David Evia? ¿Tú lo El- conoces? ¿Un profesor No. de filosofía? David Evia, que es de la SESH. Sí, y que además fue editor del Diario de la Tercera por muchos años. Fue editor de la Tercera. Sí, por muchos Ya. años. Ya. Como 11, Ya, 12. ese editor periodístico.
Editor periodista. Es otra cosa. Pero Es él otra te cosa. edita lo que, por ejemplo, nosotros somos amigos, él me editó el cuento que les leí el otro día, y yo creo que en 10 minutos, que se lo mandé, me lo mandó así todo lo que él estipuló que le sacara, que le pusiera Sí. con rojo. Se demoró 10 minutos, Sí. Bueno, eso Rapidísimo. se demoró 10 Vaya. minutos porque el cuestión era corto también. porque eso está en concordancia con una de las cosas buenas que decía Borges. Por eso decía, dice, escribir una página es muy difícil, corregirla muy fácil. Eso decía Borges. Ahí está. A mí me parece que lo que decía Vicente recién, que era un libro que tiene como partes distintas, como puede ser, ¿Estilos? no estilos, sino que habla de diferentes personajes y se cambian las historias. Sucedió en la subterra de Baldomero Lillo, ahí aparece con 3 personajes distintos. Y sin ningún aviso empiezan a hablar de otro. No, claro, ahí tiene que ver, y ahí tiene que haber coherencia. Yo recuerdo hace un par de años atrás, leí una novela de una señora de acá de Chillán que leí después en Amazon. Y le encontré errores de los personajes. Por ejemplo, ella se confundió con los personajes, y un personaje que hacía acciones A, B, después hacía C, D. Entonces no había coincidencia. Eso es grave ya. Claro, Eso entonces, pero por eso hay que Pero revisarlo. el editor ¿verdad? Hay es que el que vi- entonces no se dio Sí. cuenta. No, yo fui el editor que me di cuenta. Está bien. Pues. Claro, porque si no el libro iba a tener error. Claro. La gente no lo iba a comprender. Claro, Claro, error claro. básico de la historia, digamos. ¿Ya? Entonces, necesariamente tiene que pasar por otra mano, Claro. cuando, sobre todo en Por un los probador. textos que se van a publicar, tiene que pasar por otra mano para que detectar algunas cosas y evitar los errores. ¿La poesía pasa por muchas manos de editores? No necesariamente, o sea, Pienso que es más en todo íntimo, caso, como que no. en todo caso, también se dice que los mejores editores de poesía tendrían que ser poetas. Sí, Yo pienso que Sí, que eso es lo que se ha ido así con el es, tiempo. así es, Claro. esa es verdad. Digamos, con lo que es vertiginoso ahora todo el tema editorial de los periódicos, sobre todo, que una noticia tiene que estar ya impuesta en las redes sociales al minuto, da la impresión que ya no hubiera editor, porque me ha pasado cuando yo leo prensa escrita, o sea, prensa digital, una cantidad de errores que tienen cuando hacen la noticia con respecto al editor, hasta leyendo y dices, Sí, no hay palabras. Está mal Porque escrito. hay otro mal escrito, personaje falta de ya, ortografía. que no es paralelo al editor, pero es como el anterior, diríamos, el que no se compromete mucho con lo del editor, que se llama el corrector de pruebas, ya, que ya no existe prácticamente. ¿Qué era el corrector de pruebas? Trabajaba en editoras o trabajaba en el diario, donde su especialidad era detectar errores ortográficos o de perfecto, ya. concordancia. Claro. ¿Ya? Ya. Pero no la historia ni los personajes, sí, ese es ¿ya? el editor. Sino que ortografía y redacción. Por ejemplo, que los tiempos verbales coincidieran, ¿ya? Que la B larga y la B corta, ¿ya? Y resulta que ahora es verdad lo que tú dices, uno lee aquí Sí. cotidianamente Claro. incluso la discusión sí, claro. y nos encontramos errores. No, claro, fíjate, yo Bueno, en el incluso Mercurio cuando digo, hablan, Claro. yo en el Cuando Mercurio, hacen siendo el un Mercurio, despacho. dice, ¿qué quiso decir esto? O sea, Entonces, se eliminaron los correctores de ¿A pruebas. qué responde el fenómeno? Por el tema digital, porque ponen el corrector, ¿cierto? Digital. Ah, que tenía ¿Ya? uno en Claro, WhatsApp. claro. Claro, y resulta que hay No palabras hay palabras en el idioma castellano, ¿ya? Que tienen, usted sabe que son homófonos o que se escriben igual pero tienen otro significado, Sí, ¿ya? bueno, eso sí lo sé. Entonces, de repente el corrector de prueba Se equivoca, no es que se equivoque, sino que se confunde. interpreta, diríamos, Claro, o sea, se confunde. de acuerdo a los códigos que maneja, tira la palabra que está escrita con B y resulta que una era con V porque tenía otro significado. Pero ese razonamiento la máquina no lo tiene. No. Oye, una A mí me pregunta. ha pasado escribiendo WhatsApp. Hasta que llegó la IA. Y ahí Eso vamos. era así. Claro. Con la IA Hay otro- puede ser editor. ¿La IA Bueno. puede ser un editor? Editor. Yo creo que la IA va mucho más que eso ahora. Puede ser de todo. Claro. Oye, Yo pienso que va a llegar a ser de Claro. todo. Van a vender el libro a la calle. a propósito de la IA, no sé si saben ustedes el caso de una demanda en Estados Unidos, porque hay IAs que son psicoterapeutas. Entonces tú te psicoterapeas con una IA, no con un ser humano. sí, claro, se lo Y le he contáis que tiene depresión y toda la cuestión. Y en Estados Unidos un adolescente estaba en esa cuestión y se suicidó. Po. Sí. Por culpa de la IA, porque Sí, hizo la culpa. sí. Claro. Sí.
Hay una demanda claro. civil, creo. Algo Claro. así. Sí, no creo que sea tan maravillosa la cuestión. Sí. Entonces, Yo le Vicente, leí el otro día que me hiciera la carta astral. Y me la hizo. No, Claro, ya eso es como... Me de pidió hecho- 3 datos y listo. Fecha de nacimiento, hora y todo, y la tenía la hora y me hizo la No, carta eso es astral. de hecho, yo hice la prueba con la IA, con el chat GTP, Sí. y le puse, tengo depresión. Y me contestó, pero con una amabilidad como psicólogo. Sí, Usted debe estar un especialista, tienes que salir adelante, tienes que ver positivo, y es súper amable, toda la cuestión. Después ¿Fuiste más profundo? empecé a ir más profundo. Está interesante. La curiosidad te lleva más, empecé a ir más profundo. No sé qué. Y abajo te puso, por favor, vaya al panitao. O la máscara. Te dijo, no visites más la Hay una pajarera. parte de una comedia que dice. Urgente, vaya a la aldea. Hay un tipo en una comedia le preguntan, ¿se conoce un psicólogo? Sí, le dije que conozco. ¿Cómo se llama? Jack, le dice. ¿Jack cuánto? Jack Daniel, le dice. El tío Jack. Ya, fuiste más profundo. No, después ya, es que al final ahí me salió una cuestión. Inscríbase, por favor, inscríbase y de sus datos, ya, la dejé. Porque Por ChatGPT, pues, o sea, tenés No, que- es que te pide datos y después uno no sabe para dónde van los datos. Claro, O sea, perfectamente claro, uno pues, pudiera exacto. hacer un texto, una novela, Sí. ¿cierto? Y ingresa toda la novela, le dice al chat, Corrígemela. corrígemele y ya sé que tenga Edítala. concordancia, ¿cierto? Que tenga Claro. lo que yo quiero buscar, profundidad, Claro. sentimiento, que sé yo, suspenso, no sé, Claro. cualquier cosa. Y te dice, Pero, sí, a propósito de eso, yo detecté cuando dicen que el chat GPT le haga un poema, hay ciertas cosas ciertos recursos literarios específicamente que el chat GPT no puede hacer. Por ejemplo, la repetición instintiva. El que hace una gramática perfecta, sintaxis perfecta, pero no logra hacer la repetición instintiva del verso. Si yo Ya. quiero hacerlo instintivamente. Por ejemplo, si voy a repetir el hombre imaginario no sé cuántas veces, Ah, perfecto, ya. claro, a menos que tú lo programes para eso, Ya. Sí. pero él solo no tiene la... Es como cuando el otro día yo repetía varias veces Federico, Sí. grita, no Sí. te lo das porque Sí, solamente sí, el claro. ser humano dice porque no lo entiende así Claro. el chat. No, Y yo veo que ahí tiene que ver el instinto. Ah, ok. Y se supone que esto no tiene instinto. claro. No debería, no es una cosa más emocional. Y la intuición. Y la intuición. Porque acuérdate, la intuición también es un elemento básico de la poesía. Claro. Sí. Hay una línea de Incluso pensación, si definimos la intuición, De todo el arte. claro, dice que la intuición es la inteligencia del corazón. sí. Claro, pero hay una línea de pensamiento que dice que el cerebro, en el fondo, nosotros somos una máquina. Hay un número limitado de neuronas, son como 400.000 millones de neuronas. Y eso es limitado. Y es Bueno, interactuando bueno, con el cerebro. bueno, puede ser eso cierto, pero resulta que cada uno de nosotros es una máquina única y irrepetible. No, Entonces, Menos mal. no concuerdo con lo que... No, es una línea de Sí, pensamiento, no es pero- lo que yo claro. pienso. pero ya. ¿Por qué? Porque realmente, de acuerdo a, suponiendo que hay... las neuronas se suponiendo que conectan de claro, manera distinta. suponiendo que hay un número... Y Ya. se Todos pierde. se conectan, pero se conectan. Nosotros, al pasar un día, ¿cierto? Se muere una neurona por lo que sea, me tomo un vaso de cerveza, se muere otro, ni siquiera podía la posibilidad del conteo. ¿Quién se le ocurría No se contar? repone. Y decíamos, me tomo un vaso de cerveza, se mueren 5 neuronas. Y si me tomo, y si cierta me edad. embriago y me hace... ¿Cuántas le han Después quedado? ya estamos. Y de hecho, Claro. se regenera. Sí. Claro, Antes se quería pensaba decir que no, otra se vez. pensaba que sí. Literal. ¿A cuánto estamos de que los Bueno, robots, la inteligencia artificial ya están aprendiendo solas? Entonces, a regenerarse también de qué sé, de una falla, qué sé yo. Claro, pero en el mundo del arte. Asusta el Claro, nivel el de- mundo del arte en general. Y que incluso pasa por la danza y todo eso. Pasa mucho por la creatividad personal, por la intuición, Sí. por el impulso, ¿cierto? Sí. Creativo, y también por las visiones de mundo que tiene el creador. Sí. Y esas visiones de mundo no te las tiene la máquina. No. Quiero pensar que los últimos que se van a quedar con pega van a ser los poetas y los escritores. Por ejemplo. Y los primeros, quiero pensarlo, van a ser los médicos. Oye, hay algunos que están operando. Hay ya, información. Porque hay ya. robots Los que están médicos operando. van a quedar operando. sin pegas, ¿no? Los Sí, enfermeras porque- no, pero porque los si médicos ustedes- sí. Depende, quieren si- hacer el si te vas a ejercicio, España, Pídanle a trabajo la IA asegurado. que me siento así, tales días, me siento con un dolor acá y tiene un nivel de orientación extraordinario Pero la sí. IA.
para decir que está pasando con tu cuerpo. Hay un video que lo vi hace un tiempo, donde sale una chica que en otro país que interactúa como si fuera con un individuo cualquiera, y le hace preguntas, otra responde, y va interactuando, sí, pues entonces, como decís tú, en ese caso ya los psicólogos, chao, van a haber varios trabajos que van a... Pero Claro. volvamos a lo que estábamos hablando. Claro. Por ejemplo, El editor. el editor, en este caso, hay signos que son terriblemente crueles referente al mundo escrito. Por ejemplo, básico en nuestra ciudad, la discusión desapareció en papel. Sí, correcto. Claro. Sí. ¿Ya? Y la cuestión la manejan las máquinas. No sé, tú a lo mejor conoces más que cuántos periodistas habrán cada vez menos, ¿cierto? En la oficina donde habían 8, 10, 12, uno va y a lo mejor hay 2, 3. Y lo más terrible, cada vez menos contratados. Claro, por hora, cierto tiempo, ya parcial, qué sé yo, boletean. Entonces, ese mundo de creatividad, porque también el periodismo tiene mucho de creatividad, de orientación, de ideología, qué sé yo, también es un mundo que se está desapareciendo, producto de las máquinas, y los editores también. Entonces, hoy en día las industrias editoriales, ¿cierto?, están manejando cada vez más ese tipo de recursos tecnológicos, y solamente quedan los editores que son los más famosos, entre comillas, y de repente son tan famosos que uno no los conoce, y uno no sabe a dónde van a parar sus textos. ¿Ya? ¿A qué manos van a parar? ¿Si van a parar a una máquina o si van a parar a un ser humano? El editor tiene esa capacidad, Permiso de actividad, esa capacidad, hacer un digamos, ejercicio con la de visualizar algo, por ejemplo, cuando la señora esta que escribe Harry Potter y cuenta la leyenda que escribe los primeros capítulos en una servilleta. Sí. Ya, escribe algo, se lo lleva al editor y el editor dice, aquí esto tiene un poder extraordinario. Claro, sí. ¿Sí? Sí, lo puede decir sinceramente. O sea, Lo puedes saber así con sí, lo puede ser solamente al leerlo, que la cuestión va a con ser las primeras líneas, por decir. Hay editores, Eso quisiste imagínate que en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, creo que hay varios conocidos que lo han hecho famoso, en que tienen su novela, ya la tienen, diríamos, armada, todas las instituciones, pero igual que las teleseries, qué sé yo, hacen encuestas, ¿cierto?, con diferentes finales. Sí, claro. A ver, ¿cuál es el final que vende más? ¿Ya? Los editores se preocupan de esas cosas. Y además que puede pasarle a algún actor El o factor morir. comercial. Claro, Nunca puede. claro. siempre Entonces resulta que hay finales que nadie los prefiere, y hay finales que son un boom dentro de la encuesta que se hace. Ya, sí. Y eso es lo que el editor realmente elige, le entrega a su escritor y lo lanzan, y efectivamente son un éxito comercial. En Entonces, general, hay cosas que diríamos son realmente de dudosa reputación, ¿ya? En cuanto a la explotación del talento en este caso del escritor. Y el escritor, como siempre nosotros andamos al 3 y al 4, ¿qué escritor no va a querer tener éxito? Entonces el escritor le dice, mire, si pasa esto, nos va a ir mal. Aquí, más o menos, pero digamos aquí, nos va a ir bien. ¿Ya? El escritor rara vez le va bien, salvo los que venden millones de libros, como Isabel Allende y compañía. Entonces la tentación es harta, pero no es una decisión, diríamos, del escritor mismo, sino que es un camino que le abre El editor. claro, Oye, pregunta, ¿es posible escribir novela o lo que sea sin editor? Porque vino Rivera Letelier acá a Chillán, yo estuve ahí en el Teatro Municipal y él dijo que los editores, le dijo casi, para no mentir, valen callampa. Entonces dijo que ojalá no se metieran con editores, no le hicieran caso a los editores. ¿Es así, tan así? Pero resulta que si uno... La experiencia que contaba, Pero lo dice el escritor, que contaba la astilla, claro, pero es el discurso público, ¿ya? Para que la creatividad se desarrolle y todo lo que... En la astilla nos contaba claramente que cuando él hizo la segunda edición de su libro, ¿cierto?, El que somos, naturalmente que pasó por manos de los editores, ¿ya?
Y toda Planeta, el Penguin Rose y qué sé yo, eso tienen sus editores porque revisan los textos, ven si tienen viabilidad, diríamos, desde el punto de vista no solamente estético, sino que sobre todo comercial, ¿ya? Y van viendo ahí y naturalmente si tienen que, para asegurar el producto, hacerle algunas modificaciones, lo van a hacer. ¿Y lo hicieron? ¿Ya? Y de hecho, ¿cierto? Hay cosas de estilo, hay cosas que de repente son minúsculas o detallitos, pero son pinceladas, pero esas pinceladas son mágicas que el texto le da. Ella dijo que lo habías corregido, que lo corrigieron. Lo revisaron ¿Y le dijeron qué cosa? Le revisaron y, claro, algunos detallitos por ahí que había que... ¿ya? Oye, yo quería preguntar. Pero va a mejorar la cuestión. Por supuesto. Si me Pero en el permiten. tiempo de Alonso Ercilla no había editores, ¿no? creo. También resulta que... Pero claro que sí, porque en el caso de Alonso Ercilla, que le dedica su libro a Felipe II, ¿cierto? Con Loja y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Felipe II le estaba financiando la edición. Y la edición, ¿cierto? Pasa por manos. Siempre un texto va a pasar por manos. Alguien tiene que leerlo antes. Nadie va a decir, yo te edito a sobre cerrado, te edito, claro, a ciega. Porque no solamente porque sí, sino que porque es un riesgo hacerlo. ¿Ya? Porque puede tener errores. El Pedro diga que quería. Sí, eso ya. Mira, haciendo un poquito eco a lo que mencionó Felipe Mercedes, II no iba a regalar plata. ¿Sí? ¿Perdón? a lo que acaba de decir respecto a ese autor que dice que no... Hernán. Ya. Otro autor, Alessandro Barico, que no sé si lo ubican, es un italiano y ha ganado varios premios, escribió un libro que se denomina Seda. De ese libro él aprendió como autor la siguiente moraleja y escribió: conoce bien los fundamentos de la escritura, el vocabulario, la sintaxis, los modos de armar una narrativa, y luego destrúyelos por completo, rediséñalos a tu modo, haz de la novela tu Dios y sírvele con devoción, sin que nada más importe. Eso es lo que hacen los genios. Eso lo leímos nosotros en el taller de Santiago del Seda. Justamente el editor se 10 necesita páginas. porque casi nadie es genio. Entonces no somos perfectos. Si el editor tiene que hacer una pasada por ver donde tú te equivocaste, porque tú pasas sobre esa equivocación y no te das cuenta. Ah, claro. ¿Cómo se llama el libro genial de Humberto Eco? El nombre de la rosa. El nombre de Rosas, uno de... Sí, ese es el El nombre de la rosa. Sí. Ya, bueno, Humberto Eco tiene una novela genial que se hizo película después. El nombre de la rosa, sí. Sí. De Eco, sí. Y resulta que también pasó por toda la cuestión, pero él dijo, Los dotes medievales. su novela, y salió tal cual como él pero después de eso pasaron un par de años y apareció un segundo, como la segunda parte de apostillas al nombre de la rosa, ¿ya? Que viene con todas las observaciones que le hicieron y que él se dio cuenta de que la novela podía haber quedado mejor, ¿ya? Sí, y eso que es excelente, mejor que lo que era, y escribió una segunda parte que se llama Apostillas. ¿Qué significa apostillas? ¿Qué significa? Apostilla. A costa de, ¿no? Apostilla no tiene que ver cuando uno pone un sello, ese es el término apostillero, ¿no? Cuando uno da la firma o le da relevancia. Es como una corrección, ¿Ya? pero mejorada, Ya. ¿ya? Más explicativa, ¿ya? Porque el mundo Más medieval explicativa. para el mundo medieval, casi para todo el mundo, es desconocido, diría. Entonces, apostillas al nombre de la rosa. O sea, se dio cuenta el ¿Está en autor... canto gregoriano eso o no? Se dio cuenta el autor de que en realidad sí, su novela, diríamos, quedaron con algunos cabos sueltos, ¿ya? Y él lo que hacía era cerrar eso, explicar eso, y yo no he leído la apostilla porque nunca la he encontrado, ¿ya? Pero al leer la apostilla uno va a tener el paquete completo, digamos, así. Lo mismo pasó con el Código Da Vinci, que apareció después un libro explicativo, lo que no se dijo del Código Da Vinci. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que son novelas de corte histórico y que los lectores
Le dan como real. No solamente eso, no manejan toda la información histórica porque hay que saber mucho para entenderlas. Investigar. Claro, hay que saber mucho del tema para poder entender toda la trama y toda la cuestión. Entonces, en la apostilla en el fondo es un término explicativo, un término Apostilla. claro, de corregir, diríamos, aclararlo, ¿ya? Para que el lector entienda bien lo que quería decir el mensaje Cuando principal. aparecen ahí en los libros, dice edición corregida y aumentada. Claro. Verdad. Y eso también queda, como han dicho, salió corregida y aumentada. Claro. Una- Hay un chileno, José Santos González Vera, que escribió dos libritos y ganó el premio nacional. Algo sale ver que Sí, González Vera. Entonces, Investiga. cuando sacó la edición de su primer libro, decía edición corregida y disminuida. Y va encima, no aumentada. más chica de lo que era. Claro. Y los Algunos prólogos salen también de- tienen como esa misión, los prologuistas, Claro. de explicar un poco el libro. por Dar dónde va. algunas claves. Claro. ¿Ya? Yo voy a hacer una mención a un editor legendario, pero como era, como contrastándolo con lo que es el editor moderno, que es más negociante, bueno, igual este no era, que era el Maxwell Perkins, Ya. que fue el editor de Hemingway, de Fitzgerald y de Thomas Wolfe. Y ese editor era como tipo médico de cabecera, o sea, un tipo de editor que toma con los autores, sale a tomar sus copas, después discuten, y la tomada de copas es discutir, una discusión eterna de la cuestión. Y por ejemplo, el Perkins, a Thomas Wolfe tenía las peores peleas porque en un momento le sacó 90.000 palabras, afuera todo. Y el otro, y ahí es cuando viene el drama con el autor. No es que te hagan un final distinto, sino que te quieren echar abajo como 200 páginas. Y ahí sí que empieza la cuestión, se pone fregada. Así, claro. No se puede seguir Claro, esa imagínense, hay editores poda. que dicen, incluso la poda. editores que financian la cuestión y le dicen al autor, mira, yo te financio 200 páginas, pero tu novela tiene 300. Oh, ya sé. ¿Ya? Arréglalo. Sí. Y los tipos tienen que armar todo un cuento, Claro, y eso es con ultimátum. pero claro, o si no, sí o no. Claro. Y la otra, que hay editores que crean movimientos culturales importantes a nivel mundial, como la Carmen Balcells, Del boom literario. del boom literario, Sí. ¿ya? Que te creó un movimiento latinoamericano, iberoamericano, tan potente que hasta el día de hoy resuena, que ahí están los Cortázar, Claro. los Donoso, los Edward, los Vargas Carlos Llosa, Fuentes, los ¿no? Carlos Fuentes, Claro, la Carmen ¿ya? Balcells. ¿Te fijas? ¿Cómo se llama? ¿Carmen o Carol? Balcells. Carmen Balcells. Carmen. Pero ella era agente literario y editora. Sí. Porque a veces figura como agente. Sí, por eso literario. ponía Ahora, las lucas. Claro, ahora. ¿Quieres trabajar? Toma, atiende las lucas, anda a escribir. Una pregunta. Pero- ¿Conocen un caso de algún editor que haya tenido una influencia tal que el libro, fruto de su edición, haya tenido un éxito rotundo Pero es que un poco. y, y después, bueno, la versión original estaba escondida y compararon ambas y se dieron cuenta que efectivamente el editor había tenido un gran papel en el éxito del libro, Sí, porque está en la leyendo edición el escrito original, Claro, que está en chiquitito. definitivamente no habría sido Pero- un pero el texto color- exitoso. Todos los rojos eran los que Eh, tenían. ¿Recuerdan un caso? El caso de Kafka, mira, el caso de Sí. Kafka, en el caso de Kafka, después salió los Kafka originales sin Max Brod, sin el editor de Max Brod. sí. Pero tampoco no deja de merecer Max Brod. O sea, no es que fuera. Son más. ¿Cómo se llama? Max Pueden ser Croft. más locos, más difusos los de Max, Kafka. ¿cuánto pregunta Max el- Brod. Croft. Max Brod. Brod con B larga. Brod. Claro. Sí. Max. Claro, después Kafka salieron los originales, pero Max Brod también no hay que desmerecerlo, igual sí hizo su buena pega. Pero un caso en que haya sido rotundo, digamos, el efecto del editor para el éxito del libro, Yo creo que sin hay él varios. no habría tenido Bueno, éxito. hay en el mundo musical, en Lennon y McCartney. ¿Ya? ¿En qué sentido uno hacía las funciones de editor y el otro? Resulta- Y se fusionan tanto de que no se sabe de si la canción era de Lennon o de McCartney. Se autocorregían los dos. Claro. Lennon y McCartney. Claro. Muchas de las canciones de The Beatles salen Lennon y McCartney. Claro, y ahí pobre Harrison está. Claro.
¿Te por eso fijas? después- Y poner una canción a Harrison o Ringo Starr baterista era, también. era una osadía. O en el tango, ¿cierto? También lo mismo, el mismo fenómeno, Gardel y Lepera. Gardel y Lepera. Gardel, que nosotros conocemos, Lepera era un poeta. Pero no dicen que el tango más Especial las famoso, letras. que era un poema de Cernuda, el día que me quiera. Hay una parte donde dice, el día que me quiera, la rosa, y después lo comparan con un poema de Cernuda y es... Puede ser. Pero la mayoría de los éxitos de... Mi mamá me decía, ¿de quién es esa canción? Me decía de Gardel y Lepera, decía ella. Yo empecé yo, ¿qué sé ya? Gardel y Lepera, porque me lo decía todos juntos. Claro. Entonces empecé a averiguar, y de los éxitos de Gardel, estamos hablando de los años 20, de los años 30, ¿cierto? Resulta que no se sabe si es de uno de los dos, era de los dos. Y en ese caso, entonces, ¿no sería justo para el editor que también su nombre figurara como coautor de la obra? No, no está ahí. No, pero acá sí la música ocurre. Sí, la inquietud que Pero esa tienes tú. ¿Y por qué no, en un libro? Está fuera del No, porque la parte creativa, los derechos de autor están restringidos, en este caso a la parte Pero yo creativa pregunto en del... el sentido cuando el Ah, sí, editor, el trabajo del editor pero ha sido leer- tan preponderante y tan ya. importante para el éxito del libro. Pero a veces los créditos Pero aparecen. Lerón y Macani son dos escritores, no editores. Son dos Ellos artistas. Sí, pero hace uno la función de editor. No se sabe. Yo también. Es una simbiosis, no se Sí, sabe. Claro. Hay una... A mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, de Tolkien. El tipo escribe la historia, ¿cierto? Ya llega el editor, y el editor dice, ¿qué? Esto da para más. Suponiendo que yo escribo el puro libro y le pongo el final. A mí da patrón. Y él dice, Poco ¿sabes sabe qué? esa historia. No lo cortemos acá. Una Démosle guerra, otra, ¿no? porque fueron como 5 libros. Sí. Una cantidad enorme. Los Hobbits fue el cuarto. Claro. No parece que el Hobbit fue el primero. Las películas. Bueno, pero no, fue que el cuarto. esa película, tradición Sí. de las sagas Sí. viene del siglo XIX, cuando las novelas, por ejemplo, de Blest Gana y compañía, aparecían en los diarios Ya. los días domingos, que aparecían en los por entrega, que se llama. Claro. Ya. O sea, aparecía cada domingo un capítulo. Ya, Y perfecto. da la impresión de que la novela terminaba ahí, Ya. pero a tal el éxito que el director del diario decía, oye, Continúa. Estamos bien. estamos bien, continuamos el otro. Y eran novelas por entregas. Ah, perfecto. ¿Ya? Pero a que oye que el tipo dice ya. Y después un momento en que Ya. se publicaron ya todos los capítulos como un libro. Ya, perfecto. Claro. Y las sagas tienen ese fenómeno. Es un fenómeno, diríamos, sociológico tan potente que los editores, ¿cierto? Dicen, oye, esta cuestión da para más. Y sigamos. Por eso en la Guerra de la Galaxia, eso de repente cuando hacen una nueva película, pero el tema está antes. La precuela. Como La que pre- queda ahí. claro, ¿te queda fijas? en el aire, Claro, y eso no estaba pensado así, Claro, sino está que pensado. fue tal el éxito que cómo continuamos. Hay un criterio comercial detrás siempre. Ah, claro. Claro. ¿Ya? Por eso decía, el tipo dice ya, por ejemplo, yo escribo un libro de volviendo al Señor de los Anillos. ¿Sabes qué? No lo cortemos, esta cuestión viene para más. Tiene esa capacidad visionaria del editor, ¿sí? Sí, sí, buen editor, claro, sí. es un buen editor, Claro. sí, claro. Hay otros editores que son, por ejemplo, los editores que uno se edita de manera independiente. Entonces tú contratás a un gallo nomás que hace la pega y ahí quedaste. Y ahí es cuando el pobre escritor independiente queda con la casa lleno que una caja de libros, cuestiones, Claro. que es mi caso, por favor. Aunque, bueno, seguro Eduardo, que tiene experiencia de Eduardo, decía, bueno, es que en realidad es la pega de él, ¿no? O sea, no esperes que él te vaya a promocionar ahí, que te vaya a hacer el bombo y fiesta. Claro. Porque él es un gallo que está solo igual que tú. No tiene una editorial de achá, un aparataje publicitario. Claro. Una maquinaria. Claro, un- esa es la... ¿Existen casos de malos editores? Sí, yo creo que Imagino que sí. sí. pues, Sí, como... claro. Porque en Y el de caso, tops también. por ejemplo, porque el Padrino, que lo llevaron después al cine, esa es una novela. Mario Puzo. Sí, Mario Puzo. Y también, pues después hicieron como 4 más después de la... Me dije, chuta, esta cuestión está buena, hagamos... Muy buena. Todo lo que le gusta a mí no me gusta. ¿Cuál? ¿El Padrino? El toque en el padrino. Ah. Tanta violencia, pero increíble. No, pero es que no es solo la violencia, porque hay muchas cosas. Hay varias. entre Sí, medio. pero igual me aburría ver el padrino. Mi mamá que se compró un DVD con los tres en la feria, la 1, la 2 y la 3. Oh,
otra cuestión. Bueno, pero Yo le he visto La como, familia no sé, fome, 3. todo Bueno, esa es esos una- años es que una- tan antiguos. en Los este autos, caso todo. de la saga de los gángsters y todo eso es una cuestión que viene también, viene de Italia, por supuesto. Y la isla de Sicilia. Claro, de la Sicilia, y que en esto de arrancar y todo, llegan a Estados Unidos, forman negocios de blanqueamiento del dinero y toda la cuestión, pero resulta que vienen los excesos de poder o la necesidad de poder. Y hay escritores que es parte de la historia de la idiosincrasia italiana también. Sí, Claro. Sí, como que lo es una llevan- forma de lo vida que llevan en tiene la miles piel, de años. Claro, Sí. entonces tienen casi carácter de novelas históricas. Sí. Como el Yo creo western que italiano en con el siglo western XXII van a americano. ser, Y van a digo ser que- novelas históricas. Dice, y digo, hay algunos historiadores que afirman que la mafia es mucho más vieja que el siglo XIX de Sicilia. Piensan que el origen de la mafia están en los sindicatos del Imperio Romano. Sí, en para allá iba. los sindicatos de trabajadores del Sí, Imperio Romano. Sí, hay quienes dicen que tiene más de 2000 años. Sí. Oye, sindicatos de trabajadores del Imperio Romano, onda toldo azul, ya, para ponernos. Claro, claro. Sí, Así se manejaban. sí. Ustedes han publicado varios libros, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Y qué opinión tienen en general de los editores con los cuales han trabajado? ¿Y ustedes han tratado de mantener el mismo editor, si es que han tenido éxito con él o no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en mi caso yo tuve un editor de lujo griego, Rigas Kapatos, ¿ya? Y que es un lujo a nivel mundial. Pero no es que yo lo haya buscado, son cuestiones del azar que se producen. ¿Ya? ¿Y el editor usted? ¿Ha escrito suyo? Sí, un griego. Entonces, la suerte, cuestiones que a uno le pasan una vez en la vida. ¿Ya? Claro. Y los editores de la Biblia, imagínate, ¿cómo tendrán que saber? El Lutero. O sea, hay que Yo preguntarle. pienso que Sí. la mejor Biblia es la de los testigos de Jehová, porque las he visto todas y la de Biblia de Jerusalén, que la Biblia de Reina Valera, que la de los testigos es del 1987 la traducción, y la de la Reina Valera es de 1960, y las otras son más antiguas todavía. ¿Sé cómo se ha ido modernizando el lenguaje? Yo tengo un caso, nosotros estuvimos en el grupo Conversando con Verso, publicamos un libro con los cuentos de cada escritor, que eran cuentos exigidos y además los temas te los entregaban, no, tú no los elegías. El asunto que a mí me tocó, un tema que era para mí re complicado, no sabía cómo hacer el cuento hasta que al final lo hice y le puse La vida loca. Y el editor, porque había un editor en ese tiempo que era un compañero, no sé por qué lo pusieron a él de editor y me dijo, no, tienes que cambiar el título porque es muy como controvertido o algo así. Y el tema que Como la tenía... canción de Ricky Martin. No, yo no pensé para nada de Ricky Martin, porque el tema principal era que el tipo se encontraba ahí en el cementerio, tenía que ir por X cosas, con un funeral muy extraño, que habían travestis y que sé yo, estaban despidiendo a un compañero. Y le pasaron cosas ahí, en fin, entonces yo le puse La vida loca y me dijeron, no, tienes que cambiar el nombre. Y le puse A mí nomás me pasa. A mí no Y me le pasa. cuento esto a David Evia, editor del libro de la tercera, que nos hizo, yo estuve en un curso con él por 6 meses, y le cuento esto y me dijo, espera, porque él es así, taxativo, es muy ¿cómo se Certero llama? en su Sí, no, me dijo, jamás, así me dijo, jamás te deben cambiar un título de tu obra, lo que sea, no debes permitir, nunca me dijo que le cambien. Pero eso se ha visto en la historia. Bueno, no sé, yo te estoy diciendo que ¿En mi qué tiempo... caso se ha visto? Sí. Él ¿O me solamente dijo, sí, ella sí. quería hacer eso? No sé. ¿Y eso No habrá lo sido sé. por inexperiencia de parte del editor, consideran? Pues, sí. Mira, yo sé que fue con otra persona, pero yo decía que nada que ver, No, yo creo que a porque veces puede estoy... darse, a mi juicio, de darse para que no sea compatible con otros títulos. Me imagino yo. Es como No, 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 en este no, caso no me fue- dijeron eso. Ah, era no, pero yo porque- digo, es, claro, como, es claro. como, por ejemplo, si yo quiero hacer una película de mafioso y escribo la historia de mafioso y le pongo El Padrino y el editor me dice, no, como si ya Bueno, es que existe El Padrino. lo otro era una canción Claro. que yo ni me acordé, y esto era un Y a veces, cuento. claro, por derecho de autor, supongamos. No, pero que le ahí- viene el tema porque Ricky Martin es de esa tendencia de los personajes de la obra. Sí, pero yo no También. pensaba. Según me han contado, Claro. No, que era muy controvertido, que podía herir Saben todo el mundo. susceptibilidades. lo que se ve no se que pregunta, podía ¿cómo? que podía herir susceptibilidad. Susceptibilidad. Ya, ese caso, Espérate, él me dijo el editor, no el David Evia. David me dijo, no debes permitir. claro, es que lo que pasa en el caso mío puede tener algo que ver con el tuyo. Yo tenía un editor que ya no tengo, que fue de más a menos, pues. Entonces
Este editor que yo tenía, el que sea, que era importante. Que lo Se vea. editó. Dale, la luz roja, Claro. Lo que pasa es que él cambiaba los títulos, me cambiaba los títulos de cuentos. Y claro, ya, al final ya pasa. Ahora que ya no, yo volví a hacerlo como yo estimaba conveniente, pero lo más penca es que el problema es que había cierto proselitismo detrás, porque explico el caso. Yo tenía un personaje, por ejemplo, en el Bar Crisis, que era un milico de derecha, pero de derecha. Entonces yo el milico le hice hablar cierta teoría que él tenía de los estallidos sociales. Y mi editor me dijo, no, es que no puedes poner eso. No, porque este es un argumento de la derecha que es mentira. Pero si es una ficción. Claro. Pero si la derecha y la izquierda se acusan. Y no me lo puse a poner. Porque una, Y tú lo aceptaste. y yo estaba ahí, estaba sacando con el libro, o lo saco con él o no lo saco con nadie. Pero, ¿Y qué pasa al final? no, y ahí fue cuando le dije que no, pues, o sea, le acepté y lo despedí. Oh. Sí, porque, o sea, lo que pasa es que Claro. si hubiera tenido yo la obra, es que él también le hacía la cuestión de edición, o sea, capaz de sacar el libro. Entonces tiene que salir el gusto del Claro. porque él tenía su editorial propio. Claro. Él tenía su editorial propio. Entonces, al final salía el gusto de él. Pero Claro. claro, eso no puede ser. Sí. No. Ahora ya. Te mata todo el tematismo. Entonces esa cuestión había demasiado proselitismo atrás, como que. Lo de la susceptibilidad. ¿Qué opina Vicente? Es como no sé si confundió la realidad con Mira, lo que pasa es que uno de los problemas del arte, cuando uno empieza a reflexionar en torno al arte como producto, el producto, son las consecuencias del producto. ¿Ya? Entonces, los escritores en la historia, los escritores no han llegado, o sea, no escriben, ni han llegado a escribir para acomodarse con la sociedad. O sea, un escritor tiene que, digamos, sine qua non es incomodar a la sociedad. Denunciar. Claro, también, por eso denunciar. incomodar. ¿Ya? Entonces, si el editor Como lo hacía Jorge Baradí. claro, empieza a presionar para no incomodar a la sociedad, ¿cierto? o a su grupo. O a su grupo de preferencia, entonces no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por eso es que- no se entiende. Llamemos, por ejemplo, la obra de Bukowski, por ejemplo, o la obra de Henry Miller, ¿ya? Que uno lee y choca con la obra, ¿ya? Le choca. Estilo de vida, claro. ¿ya? Estilo de vida, wow. Porque, claro, Pablo pero Roca también. porque la vida es también así. No es solamente así, pero una parte de la vida es así. Correcto. El escritor ha venido, el cronista, el novelista, el poeta, ¿cierto? Ha venido a incomodar, ¿cierto? Sí. ¿Para qué? ¿Para que la cuestión Para mejore. que tome conciencia. ¿Ya? Claro, pero en este caso quizás fue un Pero no error. para que la Sí. cuestión permanezca Claro. tal como está. Claro, lo que pasa, ese libro yo lo quería sacar porque era un libro que tenía que ver con mi mamá que había fallecido. Entonces el proceso Para terminar el proceso. había que terminar el proceso porque era por mi mamá que había fallecido. Era una y todo. liberación Ya, del dolor. Y Claro. está apagada la cuestión, o sea, la cuestión había que salir como sea. Pero el problema, mi editor antiguamente no se metía en contenido. Cuando se empezó a meter en la parte de contenido, bueno, aparte de la forma, cuando se metió en la ya ahí es cuando empezaron los problemas. Como los que cables. como que esto no se debe decir porque es así y esto es asá. Y ahí ya. Entonces, y pasa un fenómeno, Pero eso era para él, ¿no? un fenómeno Para raro él. que ocurrió en el tiempo de la dictadura, cuando las personas que escribíamos en ese tiempo, y los escritores sobre todo más importantes, porque uno era principiante nomás, el fenómeno de la autocensura. Claro, ya. claro. ¿Ya? Claro. Ni siquiera tú esperabas que te censurara otro, sino que uno se censuraba. Eso pasaba a todo más nivel. triste. Claro, Tú hablabas con nivel. alguien en la calle. Claro, sí. Entonces, pero en el arte, esa cuestión es muy peligrosa porque después eso es como un resfriado que no se pasa. Po. ¿Ya? Un reflejo automático, un reflejo. Claro. Un encargo de Entonces, conciencia. entonces fue un fenómeno que en Chile se dio mucho y hubo mucha crítica, ¿cierto? Y donde se perdieron obras importantes o escritoras importantes por el efecto de no la censura de las autoridades, que también existía, sino la autocensura. Era preferible que uno lo censurara de afuera y no uno.
Como decía, Claro, pero era... El miedo, pues el miedo. Claro, obviamente. claro. Miedo, terror. No se mueve una página en este país sin que yo lo sepa. Que Dijo Ay, Pinochet. sí. la semana pasada fui a ver Homo Argentum. Ya. Entonces, antes ya había leído varias críticas y justamente una era que los que están a favor era que la película incomoda mucho a un sector de la clase política que eran los kirchneristas, Claro. ¿ya? Y justamente después está la otra crítica que dice, no, porque justamente lo que dices tú, el cine, la literatura, tienen que incomodar algunas partes para digamos, para desnudar, digamos, ciertas realidades que tengan como sociedad. Entonces, pues, ya la fui a ver, pues, y efectivamente muestran como efectivamente o sea, tienen que, yo me reí que soy chileno, ¿cómo será para los... Tienen que haber incomodado la gente. Y claro, está la misión esa del artista de incomodar a quien le guste. Pues si no, si hago una película plana, ¿cierto? Que está conforme para todos, puta, no tiene... Y esa función de incomodar, por ejemplo, un gran referente, a mí me pasó cuando yo leí La Metamorfosis de Kafka, la primera página me incomodó, me choqueó, fue asquerosa, se había transformado en un escarabajo. Y Sí, me pasó. y eso te pega, po. Claro, Hay bichos más repugnantes. es repugnante. Por ahí, claro, po. Claro, es repugnante. Yo lo tuve que leer también. Claro, y Kafka se la miró nomás, pues, así no importaba. Igual que hay otro de Melville, una novelita corta, que se llama, ¿cómo? Es un personaje que trabajaba en una oficina, Bartleby se llama. Ya. Trabajaba en una oficina y todo el que le hablaba con él o le pedía cosas, él repetía, preferiría no hacerlo. Y seguía haciendo las Ayer cosas y traía él preferiría no hacerlo. un reportaje Realmente trash metal. repugnante el Viejo tío. tóxico. Claro. Un reportaje en thrash metal y había unos que eran ex miembros de no sé qué banda, de Overkill, y la polera decía respuesta negativa. A diferencia de algunos autores o algunos que rayan con el anarquismo, a diferencia del anarquismo, los artistas, los poetas, los pintores o los cineastas que incomodan a la sociedad es para que la cuestión mejore. El anarquismo tiene otra finalidad. Claro. Sí, es bueno, rehacer la sociedad completa. Claro, te fijas. Desde cero. Claro. No, pues no tiene que ver con y no obedecer a un sistema Claro. de nada, Oye, de claro. impuestos, Claro. nada. Claro. A propósito, lo decía Vicente, del Melville, de ese viejo horrible, eso me trajo al tiro a la memoria uno de los viejos más tóxicos, que es la novela Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, Sí. que es un gallo, pero padre, pero... Y Vicioso. empieza describiéndose el mismo diciendo que es una mierda, po. Claro. Asqueroso. Claro, el mismo se describe, po. Claro. Una rata. Una preguntita. ¿Y qué consejo le darían al escritor novato para que acertara en la editorial o en el editor y no corriera, por ejemplo, una experiencia como la que tú? Le daría el mismo consejo de un paciente. Busca 2 opiniones de médico. Sí. Busca una segunda opinión. Busca la segunda opinión. No, pero, O si va pero, como pero en la ¿cómo lo feria hace de para buscar acudir a una distintos editorial? ¿Cuál sería el mejor consejo? Que, Bueno, hay ciertas editoras que tienen prestigio, primero que nada. ¿Ya? Son los top, digamos. Claro. Ese En va a Chile, cobrar por ejemplo. Sobre todo aquellas que se mantienen en el tiempo. ¿Ya? Ya, en Chile hay algunas que me suenan bastante. Claro, que se mantienen en el tiempo. Entonces Ya. tienen ¿Como cierto, que tienen ya Hay- más prestigio, diríamos, en ese sentido. ¿Se puede nombrar o no? Pero sí. Eso conviene cuál? saber. Pero tenerlo en para Chile casi mandarle todos son trabajo. transnacionales ya. Son todas nacionales ya. Como Planeta. Excepto los editores Ya. así como el... Imagino que tienen solo grupos de editores. ¿No? Claro. Hay un editor detrás. No. Son un grupo de personas que Claro. se dedican a. Claro, y la mayoría son transnacionales. La Penguin, no sé Hay cuánto. editoriales. Están todas en Latinoamérica y en el mundo, pero. Random House, Random Planeta, House, Rail. Planeta. pero un escritor con no mucho presupuesto. Claro. Si no tiene mucho presupuesto, No, a Claro, lo que te sí, alcance, sí. no, De eso. con NASA. De hecho, tú no, 4. si realmente tú no deberías pagar. O sea, existe la edición del copago. autodidacte. Ahora hay una edición tipo copago. Claro. Pero lo ideal es que el escritor, si lo acoge una casa grande, no paga. Po. O Claro. sea, ahí, claro. Pero para llegar a eso, un novato no. De mandar un texto, manda tus Pero si textos, manda todo, la manda todo. chica esta de la de Harry Potter no había escrito nada en su vida y lo único que escribió fue Harry Potter. Po.
Porque Da lo hay mismo, que si hacerle. el editor. Pero eso corre uno en 1.000.000. No, si tiene que haber yo más No, claro, sí, tiene sí, que haber, tenemos casos, por supuesto. O si no, todo el mundo sería Pero escritor. Harry Claro, Potter claro. es el mismo Mandrake que pasaron los años y se Yo transformó hablo en para el Mandrake. escritor común y corriente. Para el... Ármate a paciencia. Oye, pero se han fijado en Facebook y harto negociado con esto, que te invitan a participar y manda y Sí. aprende y bla, Claro, bla, publica y- tu libro. Para que Claro. después tú le pagues a ellos que te Exacto, dicen. Sí, pues a mí me pasó. lo mínimo que te Sí, piden sí, son justamente. 59.000 pesos. ¿Y qué, A mí me ¿y qué pasó. opinan de autopublicarse sin edición? Como por ejemplo usar plataformas como Amazon y... Pero Esa ha hay sido mi que- inquietud desde que... Pero hay pertenezco a que, hay que comenzar por algún lado. Está bien, pues. Sí. Claro, o sea, hay que comenzar por En algún quien lado. uno confíe. Claro. O servirse de un editor local y de todas maneras después Es publicar... que no en- estamos tan desnudos, tampoco tan desprovistos de... Porque, por ejemplo, siempre tenemos a Vicente, a Camilo... Yo tengo el que saben más y profe de nos pueden literatura de corregir Santiago, Oscar por Saavedra. último la Nos pueden ortografía. Yo voy a salir ahora vamos. en un mes más, en noviembre, en realidad, voy a aparecer en una plaqueta en el grupo de Ayaco. Me invitaron a participar y mandé 2 trabajos. ¿El de Macul? Los poemas, sí. Y gratis, Claro, voy a y aparecer hay ahí, que me van a comenzar mandar de a libros, poquito, hay que seguramente. comenzar. Si Hay- no esperemos Hay que una novela tirarse. de 500 Aquí páginas. ando con un proyecto de un libro que se llama De motos y guitarra. Oye, yo le iba a contar De un moto y chiste, guitarra. un chiste que un amigo en un bar lo contábamos siempre, porque ahí le había pasado, decía, dice el editor y el escritor. Dice el editor, no te voy a seguir editando más si te haces problema porque te cambio, porque te suprimo una coma. Si te haces problema porque te suprimo una coma. Y el escritor le contesta, bueno, y si no es tanto problema, ¿por qué no me la dejas? Claro, Y ahí está el meollo, claro, exactamente. Ahí está, Sí, ahí sí, está la paradoja. claro. No se comunican entre ellos. pues. Es que son cosas tan mínimas que discutan. Claro, a mí me están publicando un libro en A ver Concepción. si pues, no. Entonces me mandan los borradores y resulta que en mis versos yo escribía y después se saltaban una línea y seguían. Después se saltaban una línea y seguían. Y yo dije, ¿y por qué se saltan las líneas? ¿Es que por una finalidad estética? No. No. Y Nada que queda ver. como cortado. Claro, que cortado me las ponen todas. Claro, no, es que la poesía es muy delicada. Claro, no me vengan con Oye, cuentos. pero eso nada que ver. Pero y claro, y por una ¿Cómo finalidad debe ser estética. una claro. estructura de una No, poesía? porque Eso resulta que si deberíamos yo hacer. empezamos a leer, Y- se me corta Claro, la cuestión. claro. La cuestión- La idea. Claro. Y es importante. O sea, el editor de poesía tiene que ser más delicado todavía. No, venga, más delicado. claro. Y ahora les traigo el caso terrible que pasó, un caso terrible, que pasó con Gonzalo Rojas cuando hicieron un homenaje de la embajada argentina, le hicieron un Ah, homenaje. sí. Claro, y vienen y los de la embajada. Hasta le eliminaron versos. No, y la embajada argentina, por ejemplo, en el poema Carbón, en vez de ponerle el padre, la palabra del padre, viene el padre, con la explotación del minero, en vez de explotación le ponen exploración. Nada que ver. Exploración. Claro, Se acabó todo. claro. Hubo un problema diplomático. Pero se equivocaron en ¿Y algunas qué letras. hizo él? ¿Qué hizo? Ah, bueno, Porque no, hicieron adrede. la disculpa, la cuestión, ahí está con la embajadora, la Álvara Figueroa. Porque no leen, No calla no ni uno. editan, no se Justamente. preocupan. Volviendo sobre lo mismo, Es una falta de suponiendo que respeto. el castellano, tomemos cualquier poeta, así agarramos una lengua, y lo traduce al ruso. ¿Cachai? Delicadísimo. Claro, po. Delicadísimo. ¿Cómo lo hacéis para poder hacer la edición Tiene del que poema? saber Porque ruso pierde todo, medio, por lo menos. no tenemos las mismas palabras. Bueno, aquí hay un libro de Gonzalo Rojas que está traducido al ruso, está ahí. Ya, Un ejemplo claro es que Nicanor Parra traducía. Shakespeare. Pero lo que se insiste en la idea, Jorge Tellier decía, porque él tradujo con ayuda, por supuesto, a Yesenin, al poeta ruso, que los traductores, ¿cierto? Y los editores tienen que trabajar en equipo para poder hacer esa pega bien hecha. a eso ¿Ya? punto ya. Pero no, la poesía no se puede traducir. Es Ya. como si tú pones en el Google de traductor, pones un poema que te lo traduzcan a cualquier... Ya. Desaparecen las imágenes, desaparecen las ¿Qué está metáforas. ocurriendo Con entonces la con- inteligencia Por eso, artificial. entonces- o sea, hay algunos autores que dicen que la poesía en realidad no puede ser traducida y que tiene que ser leída en el idioma original. Sí. Bueno, Algunos eso es lo dicen- ideal, pero cuando ya se produce, pues si no, no Porque perderíamos a Shakespeare y compañía, tiene que ser un poeta que esté ahí presente en la Que sea cuestión. poeta. ¿Saben ustedes que eso incluso es difícil para los propios escritores? Porque hay escritores que
son de origen mapuche, ¿cierto? Y escriben en su lengua original. Y al ladito el poema traducido al español. Y ellos han dicho que ese proceso es incluso muy difícil para ellos. Claro, porque la cosmogonía ellos cambia. mismos. La Pero cosmogonía es que ahí también se indígena tiene otra imagen. se incurría en una falsedad sabiendo, por ejemplo, que no hay digamos, un diccionario, porque el mapudungún es muy interpretativo. Es de figuras y de imágenes, claro. Claro, interpretativo. No es que te diga, por ejemplo, hay una palabra, cuando dicen, ¿qué significa Chillán? Hay como 3 significados de Chillán. ¿Por qué? Porque no hay una cuestión que te diga, mira, significa esto, no. Por eso debe ser más complicado poder crear. Entonces, claro, si para un mismo autor es difícil, imagínense ustedes entregarle el poema a una persona para que te lo traduzca. No, porque el mapudungún es una lengua solamente hablada, no hay escritura. No hay escritura. Sí hay, si mi hermana una vez me regaló un diccionario español. No, pero esto fue... Ahora, perdón, pero nosotros escuchamos como ellos hablan y podemos escribir el sonido. Y de ahí hacer una traducción. Claro, pero no es que ellos hayan dejado escrito. No tenemos escritura. Incluso yo con ese diccionario hice un trabajo de 1 página y media que se llamaba Mi Barrio, que hablaba de toda la gente que vivía en mi barrio, con los negocios que habían y todas las cosas que pasaban. Y fui, primero lo escribí en castellano y después agarré el diccionario y lo escribí todo en mapudungún. Todavía lo tengo por ahí. Sí, pero es que es lo mismo que tú dices cuando la gente eleva la bandera mapuche, y esa bandera fue hecha por un publicista por ahí por el año 94. No es que esa bandera la tengan, ellos no tenían bandera, no tenían escritura, no tenían nada. Tienen banderas de los años 90, ya. Esa es su bandera, pero le hizo un publicista, no es que y después se la colocaron por un tema, digamos, ideológico más que nada. Claro. Y después empezamos con esta cuestión de incorporar, digamos, esto significa esto, pero para el pueblo en sí mismo no tenían bandera, no tenían... No es escritura tampoco, porque es una escritura fonética la que... Claro, justamente. Claro. Y siempre digo, el único, ¿quién era el único que nosotros conocemos como del pueblo mapuche, y entre comillas, es la araucana, que viene un tipo y escribe un poema. Claro, pero esa es la invención de Chile. Claro, la invención, pero no hay nada romántica. Claro, es europea. Pero de eso no hay nada. O sea, que alguien te venga a una historia y decirte, mira, esto significa esto, ya te está ahí, se pasan, como digamos, 3 pueblos para decirte, hacerte convencer que eso es así, que cuando es mentira. Claro. Ahí se equivocaron, por ejemplo. Lo tenemos, nuestro ancestro. Por eso Ercilla se le llama el inventor de Chile. Ya. Hay un libro que se llama El inventor de Chile. La imagen que remodeló el Cerro Santa Lucía y pegó hasta una el día estatua de Caupolicán. Sí, pero está ahí. Y sale como Caupolicán con penacho de hecho, ni siquiera parece que está inspirado en un libro norteamericano. De hecho, parece que ni siquiera tienen arte rupestre, pues. Parece que lo único son los al sur, que eran los Cahuascar y no sé quién más, y para el norte, pero los mapuches ni siquiera tenían arte rupestre. No, porque... Pero es que en el fondo una raza neolítica. Y pasar en fiestas y peleando. Sí, además que eran bastante nómades también. Sí. La única comparación actual serían los indígenas australianos, que son como entre nómades y no tienen mucho desarrollo. Claro. Para dicen que Lautaro quería... ¿En qué situación estaban los mapuches donde llegaron los Lautaro quería... Se nos fue la hora. Cuenta la historia. Sí, ya estamos en la hora del programa, por si acaso. Lautaro quería independizar a los incas de los españoles. O sea, no comentamos nada de la actualidad. No, para la próxima. Sí, si hablamos algo de la IA y todo eso. Le pregunté a la IA que acaso me editaba un poema y no entendió por poema lo que yo escribí. Increíble. Le escribí un poema inventado. Mañana le preguntamos a la poeta del bloqueo Maduro. Es que se tiene la visión de que un poeta es una persona muy seria, ¿no? Que ¿Dónde es mañana? muy educado. En la sala de la consola gráfica. Al lado de la Escuela de México. Los poetas son los más desordenados. No, al lado. Ahora no conozco ninguno que... Ahora sí la IA fue creada con un espíritu bastante optimista, porque lo que me dice el comentario sobre mi poema son sumamente positivos. Tu descripción de la bruma, hablé de la bruma de la noche. Tu descripción de la bruma de la noche es un verdadero poema que evoca una atmósfera misteriosa y enigmática. La forma en que describe la niebla que cubre las calles y las aceras heladas, y como las puertas de madera se cierran para no dejar entrar. Es una metáfora perfecta
De la exclusión y la separación entre el mundo exterior y es muy positiva y eso ya una mugre poema. ¿Tú tienes ChatGPT ahí o no? ¿Tienes ChatGPT? Sí, pues Ya, sí. Eso lo hizo recién. Lo hice recién. Ah, eso lo escribió el ChatGPT. Acerca de mi poema. Y el poema es así, si el poema es ¿Qué vas a malo. hacer por Mira, les voy a leer el poema para que se den cuenta porque Ya, me a ver. halagó. Mira, oh bruma de la noche, fría centinela de los durmientes, con tu niebla cubres borrachos y aceras heladas. Las puertas de madera se cierran para no dejarte entrar. Bruma de misterio, de ecos de esquinas ciegas y semáforos que apenas parpadean. Y me hace un comentario. Más favorito. Lo dejó para hacer romance al tiro. Ponele al ChatGPT, ponele tengo depresión. Es que te dice. Ah, ya, pero eso lo vamos a hacer en Después. ¿Qué es lo que es? ChatGPT, la inteligencia artificial. claro. Le podéis Que poner, está en los celulares. ponele tengo depresión y Actualízate, después ponele. actualízate. Ya contestaron, no contestó nada, y después ponele, me quiero suicidar. Ay, ¿qué te dice? Sí, pues. Me va a preguntar Te va a dar los todas las datos. fórmulas posibles para hacerlo. Me va a preguntar los datos porque se va a encender una especie de alerta. Ya, podría ser. Ya, pero no. Hay un libro que se llama Fortaleza Digital de Don Brown. ¿Lo leyó, no? No. Y la Fortaleza Digital sigue en el